Iniciamos frente al micrófono. Los profesionales de la palabra, bienvenidos. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a través de Frente al Micrófono, este programa de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Como todos los lunes, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un gran invitado, un digno representante de la cultura quetzalteca. Es nada más y nada menos que don Román Betancourt, que este año cumple 50 años de carrera artística dirigiendo frente a la marimba Irial esas grandes melodías que todos conocemos, un gran legado de don Domingo Betancourt y sus hermanos. Pero vamos a presentar a don Román Betancourt, a quien tenemos aquí frente al micrófono, y desde ya le agradecemos por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros. Muchas gracias, Emerson, y al programa Frente al Micrófono y a la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Un fuerte saludo y pues que tengan muchos éxitos en todas las actividades que están realizando profesionalmente. Muchas gracias, maestro Román Betancourt. Llegamos al 2020, un año bastante difícil, no solo para Guatemala, sino para toda la humanidad. Pero es un año glorioso para usted, 50 años de carrera artística. Bueno, fíjese que yo me inicié pues en el seno familiar. Usted sabe muy bien, y muchas personas que nos están escuchando, que pues pertenezco a la marimba de la familia Betancourt, pues que pues, de la marimba Irial, y la cual pues la formó mi abuelo en 1900, y sucesivamente pues la siguieron, como usted dijo, los 4 hijos: Rodolfo, Domingo, Agustín y Alfredo. Y pues tuvo unas vicisitudes, como toda situación, como toda institución, como toda empresa que tiene sus altos y sus bajos. Pues algunos pues por edad, otros por enfermedades, otros por muerte, quizá otros también por superación, que se van a otras latitudes. Pero sin embargo la marimba Irial pues ininterrumpidamente ha tenido estos 120 años de existencia artística. Pues de lo que yo recuerdo, más o menos yo empecé a incorporarme a la marimba Irial como en el año 68, le decía a usted, era parte de la marimba de Limbo. Pero la marimba Irial ya tenía algunos sus esbozos de que los compañeros se habían desintegrado de alguna forma. Sí, ya traía una carrera de 70 años la marimba Irial cuando usted llega. Entonces, nosotros teníamos un grupito muy sólido, los compañeros de Limbo. Y me recuerdo que aquí unos empresarios de Quetzaltenango, don Mario Toledo, me recuerdo de don Moisés Ovalle, del señor Escapuano, de Botrán, y especialmente pues de don Héctor Mario Zum, que trabajaba con TGD. Ellos empezaron acá con una famosa canasta navideña y una posada, y empezaron también a elegir a hombres ilustres de Quetzaltenango, y en el año 70 pues le llevaron precisamente la posada un 20 de diciembre al domicilio de Domingo Betancourt. Y entonces yo me recuerdo que la esposa pues estaba el conjunto, porque estaba el conjunto que era marimba orquesta, y pues ella estaba un poco preocupada porque qué les iba a brindar a los señores y que estaban en la casa de la marimba y no había marimba. Entonces me habló y me dijo: mira, tal vez con los muchachos de Limbo puedes venir a darle unas melodías a Minguito, hijo, y a los señores, y yo te doy marimba y todo. Y bien, yo pues acudí a los compañeros y aceptaron y nos presentaron. Ese día pues nos presentamos y pues llegó la posada y pues tomó mucho auge. Yo creo que hasta bailaron en la calle ahí en la diagonal 12 de la zona 1. Alegre, como que Quetzaltenango, tranquilo y todo. Y como pues también está Balbolán, entonces llevaban vino, llevaban pues ron y el famoso caliente de aquí, Quetzaltenango, y entonces estuvo muy alegre. Me recuerdo que cuando terminamos esa actividad se acercó mi tío, Domingo, y se dirigió precisamente hacia mi persona y me dijo: mira, mijo, está muy bonita la marimba, pero quisiera hablar contigo
mañana, dijo, porque tú eres parte de la familia y yo creo que es muy importante lo que vamos a platicar. Muy bien. Y nos retiramos, pues ya era algo de medianoche. ¿Usted se imaginaba lo que iba a platicar don Domingo con usted? Ya la invitación directamente era que yo me hiciera cargo de la marimba, pero con jóvenes. Esa era la invitación, ¿verdad? Y que él nos iba a dirigir. Entonces prácticamente al otro día pues ya acudí como a eso a las 11 de la mañana, y entonces ya estando sobrios y muy lúcidos todos, entonces me lanzó la invitación, ¿verdad? Y entonces la acepté. Pues yo era un joven como de 17 años, porque yo tengo 67 años de edad. Y un reto indudablemente difícil, ¿verdad? Porque sí, como le digo, usted viene o llega a la marimba cuando ya traía un promedio de 70 años de fundación. Sí. Y aparte de tener 70 años de fundación, ellos ya habían grabado discos, por supuesto, ¿verdad? Y habían pasado también por TGQ y que los conocían internacionalmente. Recuérdese usted que el radio TGQ tuvo una onda corta que era muy potente. La radio se oía hasta en Japón, Alemania, ¿verdad? Entonces ya el conjunto ya tenía mucho prestigio. Pero para ir resumiendo esto, pues aceptamos. Entonces me dijo, si es así, entonces mañana empezamos el ensayo. Dijo, vamos a ser disciplinados, organizados. Y entonces él mismo se empezó a conseguir eventitos, ¿verdad? No grandes, ¿verdad? Pero el que más me recuerdo son de 2 eventos. Uno del 28 de diciembre de ese mismo año y del 31 de diciembre. El 28 me recuerdo yo de unos señores vecinos que se casaron, y entonces él creo que le arregló claro que sí nos cancelaron, ¿verdad? Pero no mucho, y ahí fuimos a participar. Y también don Jorge Mario, pero no estaba Jorge Mario, el de Pensión Bonifaz, sino que todavía estaba don Guillermo Bonifaz, el papá, que era muy amigo también de Domingo Betancourt. Y entonces nos contrataron para que ese de 31 de diciembre participó la Marimba Ideal en ese evento de despedida de ese año. Fabuloso. Y empezó pues esa actividad, y pues él también se sintió muy apoyado, pues jóvenes que pues hacíamos, ¿cómo le explicara? Como caso, como que estaban bien. Eran jóvenes que integraban la Marimba Ideal. Ya era la Marimba dirigidos Ideal por don Domingo Betancourt. Sí, dirigidos por 1968-69, me habla usted. Nosotros agarramos la Marimba Ideal formalmente el 20 de diciembre del 70. Exacto. Formalmente. Entonces terminamos, como le digo, ese año de esa forma. En el 71 hacía un evento que nació en Quetzaltenango, pero se lo llevaron a la capital, y el doctor Carlos Enrique Álvarez, no sé si usted ha oído de él, fue un oftalmólogo muy, muy, muy famoso que vino a Quetzaltenango y le gustaba mucho la marimba, se hizo muy amigos de todos ellos, y entonces hacían la historia de la marimba aquí en Quetzaltenango y los ensambles. Este señor lo trasladaron a Guatemala porque era excelente oftalmólogo, y entonces él ya empezó a hacer los ensambles allá en Guatemala. Pero Domingo Betancourt no participaba con su conjunto porque no había un buen conjunto representativo en esa época, porque era marimba orquesta. Pero ya cuando ya fue apoyado por todos nosotros como jóvenes de la nueva Marimba Ideal de esa época, le dijo: doctor, fíjese que ahora ya tengo un conjunto bien organizado. Ah, qué bueno, le dijo. Entonces ya te puedo traer, sí, con mucho gusto, le dijo. Pero él pensó que era un conjunto de personas adultas, ¿verdad? De compañeros marimbistas casi de la época de Domingo Betancourt, ¿verdad? Que había vuelto a reorganizar. Tampoco ni Domingo Betancourt le explicó, ni el doctor se imaginó que le iba a llevar. Entonces dijo: el 7 de diciembre te presento ante el presidente y ante todo el cuerpo de diplomáticos ahí en el auditorio del Banco de Guatemala, un auditorio magnífico. Entonces le digo: con mucho gusto. Y nos presentamos, pero cuando llegamos a Guatemala, la sorpresa del señor fue que le dijo que
¿y estos son tus compañeros Domingo? Sí, le digo. Que los vio jóvenes. Sí. Muy Híjole, jóvenes. ¿esos son los patojos de la Ideal? Sí. Y se quedó sorprendido. Y lo vamos a dejar ahí, tal vez para el siguiente bloque, vas a dejar la interrogante para ver qué fue lo que pasó. Excelente. Hoy estamos hablando con el maestro Román Betancourt de Marimba Ideal, que este 20 de diciembre cumple 50 años de carrera artística. Frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Amigos y amigas, regresamos a Frente al Micrófono. Gracias por estar en nuestra sintonía, disfrutando de esta plática hoy con el maestro Román Betancourt, que este año cumple 50 años de carrera artística frente a una marimba representativa de la cultura quetzalteca. La Marimba Ideal, patrimonio cultural de la nación también, ya vamos a hablar de eso, pero nos contaba don Román de ese inicio que él tuvo en la década de los 70 cuando llega a la Marimba Ideal. Pues esa interrogante que dejamos tan emocionante en el bloque anterior, pues tanto ellos se sorprendieron y esperaban pues un grupo de personas adultas con prestigio y sólidas, ¿verdad? Que sí fue todo lo contrario. Pero empezaron a molestar un poco a tío Domingo y entonces le dijo, mejor tengan paciencia, les dijo. Y se quedó la interrogante. Cuando nos presentaron, entonces me recuerdo que todavía lo más serio fue que nos presentaron, estábamos frente a las maderas de mi tierra, ante la Guardia de Honor. O sea que habían conjuntos de mucho peso. Claro, en esa época era un florecimiento grande. Y las maderas claro. Todavía las sigo respetando. Es un conjunto que pues, ha tenido mucha historia artística musical, han pasado muy buenos artistas. Entonces yo me acuerdo que todavía Higinio y tío Domingo son primos, no sé si usted lo sabía, son primos hermanos. Todavía cuando pasamos para ejecutar nuestra participación, lo molestó, le dije, ay, Domingo y sus muchachos, dije, espérate, le dije, ahí vas a ir esos muchachos. No esperaban que nosotros les fuéramos a ejecutar la Rapsodia húngara número 2. Apenas. Wow. No lo esperaban. Pero cuando la Marimba Ideal participó, ese público de una vez se levantó de sus lugares y fue un abucheo grandísimo, pero buenísimo para la Marimba Ideal, que fue tan molesto para los marimbistas de Guatemala que ni siquiera nos despidieron. Y que salieron como molestos diciendo, hoy no presentamos la historia de la marimba de Guatemala, sino presentamos la historia de la marimba de los quetzaltecos. Con eso le bajé el interrogante. Qué orgullo. Nada más, ¿verdad? Entonces empezó a tomar juego, mucha fuerza la Marimba Ideal con ese grupito dirigidos por Domingo Betancourt. Lo malo fue que nosotros ya agarramos a Domingo Betancourt ya muy grande, un poquito enfermo, y entonces, pero todavía logramos rescatar con él, grabarle 5 discos, estando él en vida y en ese lapso, porque yo todavía participé y tengo esa dicha de haber ejecutado a la par de él 10 años, del 70 al 80. Así es, que fue el año en el que él falleció, en el 80, ¿verdad? Es en el 80. En el 29 de febrero de 1980. Sí, lamentablemente fallece don Domingo Betancourt. Bueno, hablar de la Marimba Ideal son un sinfín de temas. Sí, podríamos hablar de sus inicios, del año 1900, de lo que es la Marimba Ideal, hablar de don Domingo Betancourt, hablar del patrimonio cultural de la nación. Hablamos de 120 años de historia. Bueno, ahora le voy a comentar la parte más compleja para su servidor de lo que estamos hablando, de esos 120 años y esto que realmente, mire, pues para mí la parte más difícil es que esto es generacional. Sí, por supuesto. Entonces claro, yo tuve que unir precisamente la generación antigua con la generación joven, o sea, la que me precede ahorita. Y le tuve que dar ese jalón a la Marimba Ideal primero para los 100 años. Así es. Y lo más difícil es que Marimba Ideal no tenía ninguna ayuda de ninguna clase, ni siquiera local ni estatal. Se han podido mantener con sus propios recursos, o sea que ha sido un conjunto muy sólido. Y no es que ahora me japte, porque yo sí, le voy a ser sincero, yo le doy gracias a Dios
Le doy gracias a todas las personas y a todas las instituciones que de alguna forma a veces nos han abierto las puertas, porque el conjunto más grande particular de Guatemala es la Marín Vidial. ¿Por qué? Porque es una institución que en el marco legal está muy bien constituida. Está inscrita a la SAT, a la DIACO, tiene su propiedad intelectual y tiene toda la parte financiera. Hay una contadora que no es parte de la marimba, sino que es una contadora que se le cancela como parte y miembro que lleva bien las cuentas. En la parte artística, que es la parte que casi todos los conjuntos prácticamente prevalecemos, estamos muy bien organizados. En el caso personal, yo soy director general ahora. En el caso de mi hijo, Román Alfredo, es el director artístico. Y el otro, mi hijo, es el director, o sea, el administrador, se podría decir, o el representante legal. Ya llevamos dos aspectos. Y después vimos que la Marín Vidial en esa trayectoria ha podido tal vez preparar, capacitar o formar a muchos artistas, pero no ha podido certificar. Entonces nos tomamos el trabajo de organizar precisamente el Conservatorio Domingo Betancourt para que se pudiera certificar legalmente la carrera artística y certificar de lo que hoy puede ser un joven o puede ser también un compañero que tenga mucha experiencia. Y eso sí, ahí sí me voy un poquito a jactar y a organizar. Por favor, cuéntenos. Que Saltenango, siendo la cuna, vuelve a tomar la bandera de que es la única institución en todo Guatemala y toda Centroamérica, que es el único establecimiento que tiene la carrera de técnico artístico musical en marimba, bien certificado y bien legalizado y aprobado por las autoridades, no por su servidor, porque pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes y de la Dirección Artística. O sea que los diplomas o las certificaciones no las doy yo, como quien dice, bueno, aquí ya te acredito, te certifico. No, viene muy bien acreditado y está registrado ante la Contraloría de Cuentas y precisamente ante el Servicio Civil, o sea que ellos están muy bien. Entonces que Saltenango ahora es en ese ramo está muy bien. Digamos, ya consolidó académicamente la Marín Vidial, que es la única que tiene academia, por eso es que... Y la creadora de nuevos maestros de la marimba. Y todos los jovencitos. Nuevos artistas de la marimba. Esos jovencitos que ahora usted ve en la Marín Vidial, todos, mínimo tienen un diplomado en música, certificado. Y sí, los y que surge esto porque, y qué bueno que nos lo cuente, maestro, porque pues escuchamos marimba, pero muy raras ocasiones escuchamos temas nuevos, por ejemplo. Siempre escuchamos los temas que hizo don Domingo Betancourt, que hicieron otros compositores, pero ¿dónde están esos nuevos compositores? Vamos a tocar un tema. Cuando yo he dado algunas conferencias, me dicen, ¿y usted por qué? Lo voy a decir así, ¿va? Pero no en forma de burla ni nada. ¿Por qué usted en los años 70 toca esos peludos de los Beatles? No tiene mucho que ver. Sí, es que la influencia musical de los Beatles es grandísima. Pues en los años 60, cuando la música electrónica, estos jovencitos incursionaron en el mundo, vinieron a como ahora que pasó con la pandemia, solo que fue en el área musical y tecnológica. Completamente de acuerdo. Entonces, el problema es que el músico guatemalteco no estaba preparado, como pasó con nosotros, ¿verdad? Y entonces muchos de una vez hasta cambiaron de trabajo y muchos desistieron y se fueron a otras áreas laborales y tiraron la música y la marimba. Entonces ya no hubieron compositores y hubo un bajón totalmente. Póngale, Emerson, en ese año de los 60, aquí en Quetzaltenango, mínimo, pero mínimo, habían como unos 13 grupos organizados bien formalmente de marimba. Y solo quedaron, que yo sepa, solo quedaron 2. Que me recuerdo que estaba ahí y todavía la vi participando, la Marimba Orquesta Alba y la Marimba Vidial. Y de ahí las demás desaparecieron.
Sí, las de esa generación de las que usted nos totalmente, cuenta. pero esa, de los por eso 40, yo hablé 50, de generacional 60. y ya no Así se es, pudo. así es. No estábamos preparados. Entonces ahí es donde viene tal vez el trabajo ya en nosotros. Porque cuando yo llegué a la Marimba Ideal, pues todavía era acústica, no tenía ningún micrófono, no habían bocinas en las marimbas ni nada. Entonces me recuerdo que nos contrataban, ponían un conjunto electrónico y una marimba, pongamos en las fiestas del limbo, del Inso, porque esa era la fórmula precisamente de los bailes de esa época. Pero cuando el grupo electrónico participaba, pues bonito, y todos los jóvenes bailando y disfrutando de la actividad. Participaba la marimba, como no tenía electrónicamente, casi no se oía, había un bajón, se apagaba. Entonces eso yo lo observé y se lo dije a mi tío. Le dije, para que nosotros podamos competir, le vamos a tener que ponerle bocinas y micrófonos. No, me dijo, es una tontera. No, le dije, al contrario, le dije, eso nos va a beneficiar, porque no podemos competir, estamos en competencias diferentes. Ellos tienen unas condiciones electrónicas y nosotros no, pero no vas a poner electrónico, no te ponerla. Entonces, en el año de 1972, en noviembre, yo logré, con los otros compañeros, comprar el primer equipo y colocarle micrófonos y bocinas a la marimba. Y fue un exitazo total, que después el mismo domingo Betancourt dijo, y las otras marimbas se quedaron pero admirados. Entonces no nos dejaban descansar. Yo me acuerdo que tocaba los viernes 2 veces el sábado o domingo. ¿Por qué? Porque la marimba volvió otra vez a tomar un auge, y eso lo puede ver usted reflejado ahora, que todos los conjuntos marimbísticos tienen su equipo de sonido. Claro, esa tecnología ahora es muy extensa, y muy compleja. Usted tocó el punto álgido. Ahora el marimbista actual tenemos que enseñarle ya no solo a solfear como tradicionalmente lo hacían los conservatorios. Ahora hay que enseñarle a solfear tecnológicamente con software electrónicos para que escriba, para que corrija, etcétera, etcétera, que innove precisamente. Y entonces esa innovación precisamente no la da uno, sino que la misma sociedad, recuerde usted que es dinámica, se la va exigiendo a uno, y uno es el que no se tiene que quedar. Por eso fue que la exigencia de nosotros fue empezar a capacitar y empezar a darle cambio precisamente a la forma de la preparación musical. La preparación musical actual ya no es la tradicional, se podría decir. Claro. Ahorita ya es, póngale, yo tuve la necesidad de crear una teoría musical solo en 20 lecciones, que ya es una producción personal, se podría decir, claro, pues con la ayuda o con la investigación de las teorías antiguas, ¿verdad? Pero antes esas teorías tenían 200, 300 lecciones y las tenía que pasar, y era muy cansado y rutinario, y pues era muy difícil. En cambio, usted ahora con 20 lecciones, usted ya puede leer y escribir música con mucha facilidad, y más con la ayuda precisamente de la tecnología actual. Por supuesto, fabuloso. Maestro Román, antes de irnos al siguiente comercial, adelántenos un poquito de lo más significativo que ha sido para usted estar 50 años en la Marimba Ideal. Así en 30 segundos, para que luego nos lo cuente en el siguiente bloque. Bueno, lo más grande que he tenido tal vez han sido mis hijos. Porque en el año antes de terminar el siglo, hubieron compañeros que como que se querían apropiar de la Marimba Ideal de alguna forma, y entonces yo vi en mis hijos que el futuro no estaba en los compañeros, ¿verdad?, sino estaba en la generación joven, lo que ya estaba hablando siempre. Y entonces yo volteé la vista, y en lugar de ver que se me iba, vi la preparación en mis hijos, y entonces este proyecto que usted está viendo ahorita tiene 30 años, y ahorita casi prácticamente vamos a hablar de ese bloque, de cuál fue el desarrollo de esos 30 años. Fabuloso. Los profesionales de la palabra frente al micrófono. Continuamos. Regresamos frente al micrófono, este programa producido por la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales. Hoy hablando con el maestro Román Betancourt
de Marimba Ideal, 50 años de carrera en este 2020, el 20 de diciembre. Vamos a estar de fiesta, maestro, pero usted nos comentaba que lo más importante, lo más significativo durante estos 50 años de carrera son sus hijos. Y es porque ellos también llegan a la marimba. Usted tiene esa forma de visualizar ese cambio generacional con sus hijos. ¿Es así? Sí, fíjese que es muy atinado. Fíjese que el que me dio esa clase fue precisamente Domingo Betancourt. Él no fue académico, pero una vez que tuvimos podría decirse una como contradicción, una situación compleja con algunos compañeros que se pusieron difíciles, ¿verdad? De edad. Y recuérdense que el marimbista tenía un poquito de mala fama, que ha sido tomador, mujeriego, etc. Todos los músicos. Pues no todos, porque bueno, hay unos que se salvan. Ahorita hemos corregido mucho eso. Qué bueno. Pero mire, pues, sucede que me dijo, mira, mijo, porque prácticamente el hijo de Domingo Betancourt musicalmente fui yo. Esa era una de las preguntas que traía para el tema. Y usted ya se me adelantó. Ya se la contesté. Exacto. Entonces él depositó toda la confianza, todo su cariño, todo su amor, casi prácticamente iba ahí conmigo. Y también sus pláticas, sus consejos, las cátedras y todo. Entonces esta cátedra es una cátedra humana. Y me dijo, mira, no te fijes en esta gente grande, mijo. Fíjate en los chiquitos, en los que no están maleados, mijo. Y convertí de tu familia, convertirla en una empresa, mijo. Claro, él no sabía que mis hijos, ¿verdad? No se imaginaba usted en ese momento, claro. Práctica. Y otra cosa que también, como yo también soy profesional en otra área, pero yo trabajé un tiempo en el centro universitario, entonces como que yo me quería salir un poquito de la marimba, ¿no? Antes que él se muriera. Y entonces le dije, fíjese, tío, que yo voy a salir a la por todas estas cositas que... No, mijo, ya se ha equivocado, mijo. Tú puedes ser un buen profesional, un buen médico, un buen licenciado, etcétera, pero lo que te da la marimba no te lo va a dar ningún. Donde esto te vas a parar en unos lugares que ni siquiera tú te lo imaginas. Ay, ya le dije así, todavía yo bromeando, ¿va? Sí, me dijo, el abogado pues es doctor, ¿va? Pero esto, ahí te vas a acordar. Y es que quiero agregar algo, el campo de las artes, especialmente las artes musicales, es muy especial. Es un universo diferente, completamente, sí, ¿no? Y mire, pues, con la boda de esta compañera que pues está viendo, hicimos una gran pareja. La pareja no es que sea grande porque es profesional, sino que es un trabajo de pareja, no es un trabajo individual. Y entonces me ha apoyado mucho. Y entonces cuando mi niño, el grande que usted conoce, Román Alfredo, Román David, María Alicia, que los tiene usted tal vez como compañeros, amigos. Así es, somos amigos. Yo me recuerdo que un compañero nos quedó muy mal para un mes de septiembre y yo estaba un poquito molesto, y entonces hay una marimbita más pequeña que está ahí adentro, que creo que la tiene, muy parecida a la que estamos viendo acá. Y le dije yo, mira, hijo, te vas mañana conmigo. ¿Cuántas melodías tenés? Como 10, papá, quiero verla, voy a revisar. Entonces, él tenía que irse a la escuela, pero en lugar de irse a la escuela me lo llevé yo. Y pues ahí, como todo niño, usted sabe, pegadito ahí conmigo. Hay unas fotografías de esas actividades. Y entonces sí. Y pues no había para dónde. Entonces yo vi que me dio fruto, y me sentí más seguro, y él también. Vino un evento de las Uñales Tenimit, tal vez usted recuerda los 15 años al Uñal Tenimit, y a su servidor, Carlos Villagrán, el licenciado, era el de esa comisión, y me habló. Y me dijo, vos, yo quiero un ensamble de sones, con mucho gusto, y que te hagas tu cargo de buscar las marimbas y me haces la grabación de esos 15 sones. Entonces, en ese tiempo todavía no estaba el CD, todavía se usaba el famoso cassette, con mucho gusto. O el long play, ¿verdad? El disco de acetato. Pero era más práctico el cassette porque querían que saliera económico. Así es. Y entonces tuve que recurrir a mi hijo.
Y él me sacó todo el trabajo. En una época en la que no era tan fácil encontrar un estudio de grabación, porque realmente era muy pues ahí caro. es donde voy a ir a la otra área. Ahí en el 80, después de la muerte de Domingo Betancourt, yo le creé el primer estudio de grabación en la Marín Vidigal. O sea que yo tengo una especialidad en ser restaurador de música y ser grabador. Solo que yo soy análogo. Ahorita pues ya es un poco más digitalizado y ya más complejo. Sí, claro. Pero yo vi entonces ya a mis hijos eso. En el año 78 ya vi muy complejo con los compañeros, pero ya tenía muy bien preparados mis hijos. Entonces yo ya me sentía más seguro y ya se acercaba el centenario de la marimba. Entonces platiqué con los compañeros y pues fue muy como dijera, muy negativa la respuesta, no, como que no querían apoyarme, ¿eh? Entonces lo que yo decidí fue que les consulté si querían estar o si se retiraban. Y ellos decidieron retirarse. Pero ellos pensaron que iban a desintegrar la ideal. Y fue todo lo contrario. Que en lugar de desintegrar la ideal, prácticamente consolidaron la ideal, pero con familia Betancourt. Y entonces, del linaje mismo. En línea directa. Del año 1900. Y en el 2000 se cumplió. Y entonces fue cuando el gobierno de Guatemala, siendo presidente Alfonso Portillo y la licenciada Otilia Lush de Cotí, así es, nos entregan la orden Rafael Álvarez Zoay. Entonces ahí empezaron los cambios grandes para Marín Vidigal. ¿Y en qué año les otorgan el ser patrimonio cultural de la nación? En 2006. Fue precisamente también en el centenario de natalicio del maestro Domingo Betancourt cuando nos otorga el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Pero ya estaba muy consolidada la marimba. Entonces ya también estaba María Alicia incorporada. O sea que prácticamente ya estábamos incorporando mucho elemento de la misma familia. Ahorita creo que en este evento, uno de los eventos que vamos a tener, le voy a decir algo que tal vez está fuera del contexto tal vez académico, ¿va? Me voy a sentir un poco dichosote, ¿va? Porque tal vez mis nietos me van a acompañar. Ejecutando marimba. Ejecutando. Wow. Pequeños. Claro, sí que... Entonces yo pienso que si esto va por el camino que yo pienso, yo creo que esto va para largo, ¿verdad? Y entonces yo le voy a ser sincero. A pesar que tal vez no soy ni muy buen empresario, ni muy buen músico, ni muy buen académico, etcétera, etcétera, pero yo convertí a mi familia en una empresa. Que consolida, digamos, una representatividad cultural de más de 100 años. Fíjese que le voy a ser sincero. Yo soy dueño de un patrimonio cultural. Yo soy privado. Pero yo no me siento que el patrimonio sea mío, sino que yo tengo un deber y una obligación de seguir este patrimonio, porque ese pertenece a todos los guatemaltecos. De acuerdo. Pertenece a mí. Y lo más fantástico de eso es que con eso yo consolido una institución académica, no solo en el área musical, sino que precisamente en el área académica. Pues nosotros tenemos un bachillerato y traje también una carrera que solo nosotros la traemos, que es el técnico en laboratorio clínico, que ha beneficiado a muchos jóvenes, ¿verdad? Y entonces esto ha consolidado mucho y mis hijos prácticamente son mis compañeros de trabajo. Claro, allá los trato como compañeros de trabajo. Claro. Aquí en la casa, pues son mis hijos. Hay una empresa familiar musical y la otra es académica. Y entonces trabajamos muy bien, ¿va? Entonces, y está muy bien distribuida toda la parte académica y la parte artística musical. Como le digo, yo he sido bastante respetuoso en el caso de, pongamos, que porque es joven o porque es muy pequeño, o le delego un cargo, yo después voy a sobrepasar de él. No, yo espero, y si está cometiendo un error, también espero que termine la actividad. Y en lo privado,
hacemos las evaluaciones correspondientes de aquí, esto aquí fallamos, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cómo le buscamos solución a esto, ¿va? O lo rectificamos, ¿va? Usted me está hablando de que tenemos marimba ideal para los próximos Ojalá. 200 años. Ojalá. Por ese legado que usted está dejando, maestro. Ojalá así sea la visión personal. Esa como le digo, me la inyectó mi papá y me la inyectó mi tío Domingo. Porque hubieron dos hermanos de ellos que abandonaron la marimba ideal, ¿va? El más grande y el más pequeño. Rodolfo desistió de la marimba ideal, ¿verdad? Y Alfredo Betancourt, que se fue a La Voz de los Altos, ¿va? Y fue mucho tiempo director de ahí. Así es. Y entonces ellos no apoyaron la marimba ideal. Los únicos que apoyaron la marimba ideal fue Domingo Betancourt y Agustín Betancourt. Y ahora pues su servidor, que es el que está ahí, ¿va? Para comentarle que es tan sólido lo que hemos hecho es que Marimba Ideal mantenía un juego de marimbas. Ahora tenemos 3 juegos de marimbas. Tenemos ese lujo que podemos sacar una, podemos sacar la otra. Inclusive mis hijos ya armaron sin ser otra marimba, pues va. Ya tienes 3 secciones de la marimba ideal. La A, la B y la C, va. Y hemos tratado la manera de realizar algunos ensambles, va, con los mismos conjuntos, con elementos jóvenes, como usted decía, y no les quitamos sus inquietudes, ¿va? No somos de aquellos que no vas a participar, al contrario. A veces yo prefiero quitarme yo y cederle el paso a un joven, porque el futuro de una nación, de una empresa, de una familia, no está en las personas adultas, está en la gente joven. Maestro, muchas gracias por esta plática. Le agradecemos por aceptar la entrevista aquí frente al micrófono a través de Siglo 104 y por favor, pues síganos dando esa calidad musical a través de la marimba ideal y felicitaciones por sus 50 años de carrera artística. Muchas gracias por las felicitaciones. Yo la única invitación que dejo y la inquietud tal vez sería es que tanto yo mencioné un diplomado. Yo invito a muchos padres de familia y también señores de los medios de comunicación que tienen hasta programas de marimba que fueran a recibir este diplomado para tener más información de lo que es precisamente no solo la música sino la marimba, ¿verdad? Una señora me decía, es que fíjese que yo quiero que mi niñita tenga 2 o 3 años, vaya, ¿y por qué mejor no lo recibe usted, Ley? ¿Y nos puede dar el número de teléfono? Sí. ¿A dónde se pueden comunicar con usted? Es el 7, ahorita pues no le van a contestar porque ya entramos el martes a vacaciones, pero le voy a dar 2 números telefónicos. El 7768-3473, que es el de ahí del establecimiento, y el 5215-5637 de su servidor, para que puedan platicar. ¿Y por qué le contesté a esa estimada dama? ¿Por qué no lo recibí a ella? Porque fíjese que si ella está más tiempo con la nenita en su casa y sería mejor que ella fuera la propia maestra de su propia bebé. Excelente. Bueno, maestro, muchas gracias. Estamos para servirle. Le agradezco mucho y bueno, hasta aquí llegamos frente al micrófono. Seguramente lo vamos a volver a invitar otra vez. Yo estoy a sus órdenes. Yo ya les dije que yo estoy al servicio de la sociedad. Muchas gracias. El próximo lunes estaremos con ustedes nuevamente, mis estimados amigos y amigas, a través de Siglo 104, aquí frente al micrófono. Soy Everson Gramajo Samayoa. Frente al micrófono, los profesionales de la palabra. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Frente al micrófono, los profesionales de la palabra.